Hay momentos en la vida en los que una sola frase puede destrozar todo lo que creías saber sobre tu relación. Para mí, ese momento llegó un jueves por la noche, cuando mi mujer me miró fijamente a los ojos y dijo: «Todas mis amigas tienen maridos mejores». Las palabras golpearon como un mazo en el pecho, especialmente porque las soltó delante de todo su círculo social durante lo que se suponía que era una cena informal en nuestra casa. Permítanme pintarles el cuadro. Habíamos invitado a sus 3 amigas más cercanas a cenar, algo que hacíamos quizás una vez al mes. Estas mujeres habían sido sus amigas desde la universidad y, sinceramente, nunca me habían caído especialmente bien. Tenían esa manera de convertir todo en una competición, desde los logros de sus hijos hasta sus destinos de vacaciones. Pero mi mujer las adoraba, así que yo seguía el juego, siendo el anfitrión amable que siempre fui. La velada comenzó con bastante normalidad. Me había pasado la tarde preparando una comida decente, nada lujoso, pero una comida reconfortante y sólida que todos parecían disfrutar. Estaba recogiendo los platos cuando la conversación cambió hacia las relaciones. Una de sus amigas se quejaba de que su marido trabajaba hasta tarde otra vez. Otra refunfuñaba porque el suyo no era lo suficientemente romántico, cosas típicas que había aprendido a ignorar con los años. Pero entonces mi mujer se unió. «¿Sabéis qué?», dijo, haciendo una pausa para tomar un sorbo de vino de Rioja. «He estado pensando mucho en esto últimamente». La mesa se quedó en silencio, todos los ojos puestos en ella. «Todas mis amigas tienen maridos mejores que el mío». El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Sus amigas intercambiaron miradas, claramente incómodas, con el repentino cambio de tono. Pero mi mujer no había terminado. Continuó: «Quiero decir, mirad lo que vuestros maridos hacen por vosotras. Viajes caros, regalos sorpresa, atención constante. ¿Qué obtengo yo? Cena en casa y quizás una película los fines de semana». Sentí cada par de ojos en la habitación volviéndose hacia mí, esperando mi reacción. Ahora, un hombre menor podría haberse puesto a la defensiva, podría haber empezado a enumerar todas las cosas que hacía por su mujer, podría haberse disculpado y prometido hacerlo mejor, pero yo no. En cambio, terminé tranquilamente de recoger el último plato, caminé hacia la cocina y volví con el postre como si nada hubiera pasado. «¿Alguien quiere postre?», pregunté con una sonrisa que no llegaba del todo a mis ojos. El resto de la velada se arrastró como un animal herido. Sus amigas intentaron salvar la conversación, pero el daño estaba hecho. Cuando finalmente se fueron, mi mujer esperaba que yo abordara lo que había sucedido. Seguía lanzándome esas miradas expectantes como si estuviera esperando a que yo suplicara o explotara. En cambio, simplemente dije buenas noches y me fui a la cama, pero dormir era lo último que tenía en mente. Mientras yacía allí mirando al techo, sus palabras seguían resonando en mi cabeza. «Todas mis amigas tienen maridos mejores». La pura audacia de ello era casi impresionante. Me había humillado públicamente delante de sus amigas, anunciando esencialmente que yo no era lo suficientemente bueno, que de alguna manera estaba fracasando como marido. Lo que ella no sabía era que yo había estado observando estos supuestos matrimonios perfectos durante años. Había visto las grietas que sus amigas se esforzaban tanto por ocultar, las sonrisas forzadas, los comentarios pasivo-agresivos, la forma en que hablaban de sus maridos cuando pensaban que nadie escuchaba. Estas mujeres no vivían cuentos de hadas, vivían actuaciones elaboradas. Cuanto más pensaba en ello, más claro se volvía. Mi mujer había sido envenenada por la comparación, alimentada con una dieta constante de los momentos destacados de otras personas, hasta que se convenció de que todos los demás lo tenían mejor. Había tomado nuestra relación sólida y estable, y decidió que no era suficiente porque no venía con los lujos y alardes de los que presumían sus amigas. Bueno, si ella quería ver lo bien que lo tenía, yo estaba más que feliz de mostrárselo, pero no de la manera que ella esperaba. Durante los siguientes días, comencé a cambiar mi enfoque, no dramáticamente, claro está, no iba a montar una escena ni a hacer grandes gestos. En cambio, comencé a retirarme. Las pequeñas cosas que solía hacer sin pensar, el esfuerzo extra que ponía en hacerla feliz,
la forma en que siempre priorizaba sus necesidades sobre las mías. Todo eso se detuvo gradualmente. Cuando ella preguntó por qué parecía distante, simplemente dije que le estaba dando espacio para apreciar lo que los maridos de sus amigas tenían para ofrecer. La confusión en sus ojos era casi satisfactoria. Ella había esperado ira, discusiones, tal vez incluso un ultimátum. Lo que obtuvo, en cambio, fue una indiferencia calculada. Porque aquí está la cosa sobre el respeto. No puedes exigirlo, no puedes rogar por él, y definitivamente no puedes recuperarlo, poniendo excusas para personas que no te valoran. Te lo ganas demostrando que no tolerarás ser tratado como algo menos de lo que mereces. Mi mujer había dejado clara su posición. A sus ojos, yo era el premio de consolación, el trofeo de participación en una competición donde todos los demás habían ganado medallas de oro. Bien, si así era como ella me veía, entonces era hora de que experimentara cómo sería la vida sin ese premio de consolación. El juego había comenzado, y a diferencia de mi mujer, yo había estado prestando atención a los otros jugadores durante años. Sabía exactamente dónde estaban enterrados los cadáveres en cada uno de esos matrimonios perfectos. Todo lo que necesitaba hacer era decidir cuándo y cómo empezar a desenterrarlos. Después de todo, ella quería comparar maridos. Estaba a punto de darles a sus amigas una comparación muy detallada de lo que estarían perdiendo si sus mejores maridos repentinamente ya no estuvieran en la imagen. La belleza de ser subestimado es que la gente baja la guardia a tu alrededor. Durante años, yo había sido el marido tranquilo en segundo plano, mientras las amigas de mi mujer pintaban sus cuadros perfectos. Me veían como inofensivo, olvidable. Incluso lo que no se daban cuenta era que yo había estado tomando notas mentales todo el tiempo. La investigación comenzó al día siguiente. Empecé con las redes sociales, algo a lo que nunca había prestado mucha atención antes, pero que de repente encontré fascinante. Estas mujeres documentaban todo en línea. Y quiero decir todo. El flujo constante de fotos, registros de ubicación y publicaciones cuidadosamente elaboradas contaba una historia que no coincidía del todo con la perfección que reclamaban en las cenas. Tomemos a la primera amiga, Beatriz, la que siempre presumía de los gestos románticos de su marido, Álvaro. Según su Instagram, vivían un cuento de hadas, restaurantes caros, escapadas sorpresa de fin de semana, joyas que probablemente costaban más que la mayoría de los coches. Pero si mirabas más de cerca, realmente mirabas, las grietas comenzaban a mostrarse. Su marido estaba etiquetado en fotos en bares y discotecas en noches en las que ella publicaba sobre veladas tranquilas en casa. Sus propias redes sociales lo mostraban con grupos de personas de los que ella nunca formaba parte, incluidas varias mujeres atractivas que parecían ser fijas habituales en su vida. Pero las redes sociales solo te dicen hasta cierto punto. Necesitaba información más concreta y, afortunadamente, sabía exactamente dónde conseguirla. El gimnasio fue mi primera parada. Álvaro, el marido de su amiga, entrenaba en el mismo lugar que yo, aunque nunca habíamos hablado más allá del asentimiento ocasional. Empecé a cronometrar mis entrenamientos para coincidir con los suyos, entablando conversaciones gradualmente. No pasó mucho tiempo antes de que se estuviera quejando de su matrimonio. Cómo su mujer nunca estaba satisfecha, sin importar cuánto dinero gastara en ella. Cómo se sentía como una tarjeta de crédito andante en lugar de un marido. Los viajes, las joyas, todo eso, dijo un día, mientras nos enfriábamos después de una sesión particularmente intensa. Ella publica sobre lo romántico que soy, pero honestamente, estoy comprando su silencio. Cada vez que meto la pata, cada vez que llego tarde a casa, oliendo a un perfume que no es el suyo, tiro dinero al problema hasta que desaparece. Ahí estaba. El marido romántico era en realidad un infiel en serie, usando regalos caros como dinero para callar bocas. Su mujer no estaba viviendo un cuento de hadas. Estaba viviendo en negación, aceptando sobornos para mirar hacia otro lado. El marido de la segunda amiga, Nuria, fue aún más fácil de descifrar. Diego trabajaba en finanzas y yo conocía a alguien en su empresa.
Una conversación informal con un café reveló que había estado luchando con deudas de juego durante más de un año. Esas vacaciones caras de las que a su mujer le encantaba presumir, estaban siendo financiadas por tarjetas de crédito y préstamos que había sacado sin su conocimiento. Los cimientos financieros de su matrimonio perfecto estaban construidos sobre arenas movedizas. Pero la situación de la tercera amiga, Clara, era la más reveladora de todas. Su marido, Ricardo, parecía el más estable del grupo, el que realmente parecía estar presente y comprometido. Pero había algo extraño en su dinámica que yo había notado durante las reuniones de grupo. La forma en que le hablaba, los sutiles menosprecios, disfrazados de bromas, la forma en que ella se estremecía ligeramente cuando él levantaba la voz. Empecé a prestar más atención durante sus interacciones sociales. Lo que encontré fue un caso de libro de texto de manipulación emocional. Él controlaba todo: su calendario social, sus finanzas, incluso lo que ella llevaba puesto a los eventos. La razón por la que parecía tan atento no era porque la amara, era porque estaba monitoreando cada uno de sus movimientos. La prueba llegó cuando lo escuché en una llamada telefónica durante una barbacoa en su casa. Estaba en la cocina pensando que estaba solo, reprendiéndola por hablar demasiado tiempo con un vecino. El lenguaje que usaba era degradante, amenazante. Cuando ella entró en la cocina momentos después, todo su comportamiento había cambiado. Estuvo caminando con pies de plomo durante el resto de la velada. Así que ahí estaba, 3 matrimonios perfectos que eran en realidad desastres disfrazados. El marido número 1 era un narcisista infiel. El marido número 2 era un adicto al juego, viviendo una mentira. El marido número 3 era un abusador emocional que había aislado a su mujer de cualquier sistema de apoyo real, y mi mujer pensaba que estos eran mejoras. La ironía era casi poética. Mientras ella estaba ocupada comparándome con estos hombres, deseando que yo fuera más como ellos, yo estaba descubriendo la verdad sobre lo que significaba realmente ser más como ellos. Quería ella que yo la engañara y comprara su silencio con regalos caros. Quería que acumulara deudas secretas para financiar un estilo de vida que no podíamos permitirnos. O tal vez quería que la controlara e intimidara hasta la sumisión. Armado con esta información, tenía una decisión que tomar. Podía confrontar a mi mujer directamente, exponer todo lo que descubrí y esperar que entrara en razón. Pero eso sería demasiado fácil, demasiado limpio. Ella había hecho su juicio públicamente. Me había humillado delante de sus amigas. Si quería jugar a juegos de comparación, entonces íbamos a jugarlos correctamente. Además, simplemente decirle la verdad no sería ni de lejos tan efectivo como mostrárselo. Ella necesitaba ver cómo estos matrimonios perfectos se desmoronaban por sí solos. Necesitaba ver los cuentos de hadas de sus amigas convertirse en historias de advertencia. Solo entonces entendería lo que casi había tirado por la borda. El plan era elegante en su simplicidad. No iba a exponer a nadie directamente. No necesitaba hacerlo. Estos matrimonios ya eran bombas de relojería. Solo necesitaban el catalizador adecuado para explotar. Todo lo que tenía que hacer era crear las circunstancias adecuadas para que la verdad saliera a la luz de forma natural. Empezando con Álvaro, el marido infiel, comencé mi trabajo. Unas pocas preguntas cuidadosamente colocadas durante nuestras conversaciones en el gimnasio, algunas observaciones estratégicas sobre sus patrones de comportamiento, y lenta pero seguramente, comencé a plantar semillas de duda en su mente sobre si su mujer era tan ajena como él pensaba. «Sabes», mencioné casualmente un día, «tu mujer parecía muy interesada en ese chico nuevo en la cena de la semana pasada». Estuvieron hablando durante bastante tiempo. No era cierto, por supuesto, pero la paranoia es algo poderoso, especialmente en alguien que ya está viviendo una doble vida. Si él iba a ser infiel, asumiría que todos los demás eran capaces de lo mismo. La belleza de mi enfoque era que no estaba mintiendo ni manipulando a nadie. Simplemente estaba creando oportunidades para que la verdad saliera a la superficie. Estos hombres habían construido sus reputaciones sobre mentiras y engaños. Todo lo que yo estaba haciendo era asegurarme de que esas mentiras no pudieran permanecer ocultas para siempre. Mi mujer, mientras tanto, continuaba actuando como si nada hubiera pasado, como si su humillación pública hacia mí
fuera solo otra conversación de cena. Ocasionalmente hacía comentarios sobre cómo sus amigas tenían tanta suerte de tener maridos tan devotos, claramente esperando que yo mejorara mi juego. En cambio, continué retirándome. No dramáticamente, pero lo suficiente como para que ella empezara a notar la diferencia. Los pequeños gestos, la atención extra, la forma en que solía priorizar su felicidad por encima de todo lo demás, todo eso se estaba convirtiendo en un recuerdo. Cuando preguntaba por qué parecía diferente, simplemente sonreía y decía: «Solo te estoy dando espacio para apreciar lo que tienes». La confusión en sus ojos era deliciosa. Quería una pelea, quería drama, quería algo a lo que pudiera señalar y decir: «Mira, por esto estoy insatisfecha». Lo que obtuvo, en cambio, fue un marido que finalmente había terminado de ser dado por sentado y un asiento en primera fila para ver cómo los matrimonios perfectos de sus amigas se desmoronaban uno por uno. Lo que pasa con plantar semillas es que necesitas paciencia para verlas crecer, pero cuando se riegan con paranoia y se fertilizan con conciencias culpables, la tasa de crecimiento se vuelve sorprendentemente rápida. Mi primer objetivo fue el marido infiel, y él estaba haciendo mi trabajo casi demasiado fácil. Durante nuestras sesiones de gimnasio, había empezado a notar cómo revisaba su teléfono constantemente, siempre inclinando la pantalla lejos de cualquiera que estuviera cerca. Comportamiento clásico de alguien con secretos que ocultar. Así que decidí alimentar su paranoia. Pasó algo curioso en el supermercado ayer. Mencioné casualmente mientras estirábamos después de un entrenamiento: «Vi a tu mujer allí con un tipo que no reconocí. Parecían bastante cómodos el uno con el otro, riendo y todo eso. Probablemente solo un amigo, ¿verdad?». La mirada que cruzó su rostro no tenía precio. Puro pánico, rápidamente enmascarado, pero no lo suficientemente rápido. «¿Qué aspecto tenía?», preguntó, tratando de sonar casual y fallando miserablemente. Me encogí de hombros. Alto, pelo oscuro, bien vestido. Estaban juntos en la sección de vinos. Parecían saber exactamente lo que buscaban. Hice una pausa, fingiendo pensar. En realidad, ahora que lo pienso, ella estaba bastante arreglada para ir a hacer la compra. Pero bueno, tal vez solo le gusta verse bien, ¿sabes? Eso fue todo lo que hizo falta. Prácticamente podía ver los engranajes girando en su cabeza, imaginando escenarios, cuestionando cada interacción que su mujer tenía cuando él no estaba cerca. La hermosa ironía era que él estaba experimentando exactamente lo que le había estado haciendo pasar a ella durante meses, excepto que en su caso todo estaba en su imaginación. Pero aún no había terminado con él. Unos días después, me aseguré de encontrarme con él en la cafetería cerca de su oficina. «Oye, qué coincidencia más rara», dije, acercándome a su mesa. «¿No era tu mujer a la que vi almorzando en ese pequeño restaurante italiano en el centro ayer? Estaba con el mismo tipo del supermercado». Su agarre se tensó en su taza de café. «¿A qué hora fue esto?» «Alrededor del mediodía, tal vez las 12:30. Parecían estar teniendo una conversación profunda. Me senté, sin ser invitado. Mira, no quiero entrometerme, pero como amigo, pensé que deberías saberlo. Quiero decir, si mi mujer estuviera almorzando con el mismo tipo 2 veces en una semana». Dejé la frase colgando allí, observando cómo su paranoia lo carcomía vivo desde adentro. La verdad era que nunca había visto a su mujer con nadie. Pero una conciencia culpable no necesita hechos, solo necesita posibilidades. Mientras tanto, estaba trabajando en el marido número 2, Diego, el adicto al juego. Este requería un enfoque diferente. En lugar de alimentar la paranoia, necesitaba crear una presión financiera que forzara a que su secreto saliera a la luz. Sabía que frecuentaba un bar deportivo en particular que tenía apuestas ilegales en la trastienda. No fue difícil de averiguar. El lugar tenía reputación y lo había visto allí suficientes veces para establecer un patrón. Así que empecé a aparecer, no para apostar, sino para beber y ver partidos como cualquier persona normal haría. Le tomó 3 visitas notarme. «Oye, ¿te conozco?», preguntó, ligeramente borracho y demasiado amistoso. «Estás casado con una de las amigas de mi mujer», respondí. «Nos hemos visto en cenas». Eso abrió las compuertas. En 1 hora me estaba contando sobre su sistema para vencer las probabilidades,
cómo estaba a solo una gran victoria de pagarlo todo. El clásico delirio del jugador, y lo estaba viviendo plenamente. La cosa es, confió, pidiendo otra ronda. Mi mujer piensa que estamos genial financieramente. No tiene idea de lo cerca que estamos de perderlo todo. Se rió amargamente. Pero una vez que gane esta próxima apuesta, estaremos dorados. Entonces podré parar. Asentí con simpatía. ¿Qué pasa si no ganas? Su rostro se oscureció. Esa no es una opción. Tengo demasiado en juego en esto. Fue entonces cuando supe exactamente qué hacer. Empecé a mencionar casualmente y en diferentes contextos cómo su mujer había estado hablando de algunas compras caras que estaba planeando. Un coche nuevo, una reforma de la cocina, tal vez unas vacaciones en Europa. Nada de eso era cierto, pero no necesitaba hacerlo. Todo lo que necesitaba hacer era añadir presión a un hombre que ya se estaba ahogando. Ella mencionó algo sobre querer sorprenderte con un fin de semana en Las Vegas. Le dije durante uno de nuestros encuentros casuales. Dijo que ya había empezado a mirar vuelos. El pánico en sus ojos fue inmediato. Las Vegas era el último lugar donde un adicto al juego necesitaba estar, especialmente uno cuya mujer no sabía de su problema. Más importante aún, cualquier gasto sorpresa expondría su situación financiera cuidadosamente oculta. El tercer marido, Ricardo, el abusador emocional, requería el toque más delicado. Hombres como él prosperan con el control, y la clave para romper ese control es introducir un caos que no puedan manejar. Empecé simplemente estando presente más a menudo cuando él estaba cerca. Durante las reuniones de grupo, me aseguré de involucrar a su mujer, Clara, en la conversación, pidiéndole sus opiniones sobre las cosas, tratándola como la mujer inteligente que era en lugar de la decoración en la que él la había convertido. ¿Qué opinas del nuevo restaurante en el centro?, le preguntaba directamente, asegurándome de que él pudiera oír. Siempre tienes muy buen gusto para la comida. Era sutil pero efectivo. Cada vez que la trataba con respeto y consideración básicos, resaltaba cuán diferente la trataba él. Podía ver que ella empezaba a notar el contraste, empezaba a recordar cómo se sentía ser valorada por algo más que su obediencia. Pero el verdadero avance llegó durante una barbacoa en nuestra casa. Él estaba siendo particularmente controlador ese día, interrumpiéndola a mitad de una frase, tomando decisiones por ella sin preguntar, el patrón habitual. Así que decidí probar sus límites. ¿Sabes? Dije lo suficientemente alto para que todo el grupo oyera. Tu mujer me estaba contando sobre ese libro que está leyendo. Suena fascinante. ¿Cuál era otra vez? La miré directamente, ignorando su obvia incomodidad con que alguien más involucrara a su mujer en una conversación. Ella lo miró nerviosamente antes de responder, pero respondió. Y durante los siguientes 10 minutos, tuvimos una conversación perfectamente normal sobre literatura, mientras él estaba allí parado, incapaz de intervenir, sin parecer el monstruo controlador que era. El efecto fue inmediato. Ella comenzó a hablar más durante la velada, expresando opiniones, incluso en desacuerdo con él en puntos menores. Cada vez que lo hacía, podía ver su ira creciendo, su necesidad de reafirmar el control, volviéndose más obvia para todos los presentes. Al final de la noche, incluso mi mujer había notado lo extrañamente que estaba actuando. Parecía realmente tenso esta noche, mencionó mientras limpiábamos, casi como si estuviera enfadado por algo. Quizás solo está estresado, respondí inocentemente. Algunos hombres no lo manejan bien cuando sienten que están perdiendo el control. Las semillas estaban plantadas, regadas y comenzando a brotar. Los 3 matrimonios perfectos mostraban grietas, y la mejor parte era que nada de eso podía rastrearse hasta mí. No estaba difundiendo rumores ni mentiras, simplemente estaba creando situaciones donde la verdad no podía permanecer oculta. Mi mujer, mientras tanto, comenzaba a notar mi cambio de comportamiento de manera más aguda. El hombre que solía saltar ante cada petición suya, ahora estaba estableciendo límites de manera educada pero firme. Cuando se quejaba de algo, en lugar de intentar arreglarlo inmediatamente, yo simplemente decía, eso suena frustrante, ¿qué vas a hacer al respecto? El cambio en la dinámica fue sutil pero profundo. Estaba acostumbrada a ser el centro de atención, la prioridad alrededor de la cual giraba todo lo demás.
Ahora estaba siendo tratada como una compañera igualitaria de la que se esperaba que manejara sus propios problemas y contribuyera igualmente a las soluciones. «Has estado actuando extraño últimamente», acusó una noche después de que me negara a reorganizar mi horario para acomodar uno de sus planes de última hora. «¿Extraño cómo?», pregunté con genuina curiosidad, distante, como si ya no te importara. La miré durante un largo momento antes de responder. «Me importa exactamente tanto como se preocupan por mí a cambio, ni más ni menos». La confusión en sus ojos era genuina. Se había acostumbrado tanto a la atención incondicional que la atención condicional se sentía como un rechazo. No podía entender que el respeto y el esfuerzo debían ser mutuos para ser sostenibles, pero el entendimiento llegaría, estuviera lista o no, porque mientras estaba ocupada tratando de averiguar por qué su marido estaba cambiando, los matrimonios perfectos de sus amigas estaban a punto de comenzar a desmoronarse de manera espectacular. Y cuando lo hicieran, ella iba a tener un asiento en primera fila para ver exactamente cómo eran realmente esos mejores maridos cuando se quitaban las máscaras. El primer dominó cayó un martes por la mañana, y cayó con fuerza. Estaba tomando café cuando mi móvil vibró con un mensaje de texto de mi mujer. «Emergencia en casa de Beatriz. Necesito ir allí ahora». Beatriz era la amiga casada con el marido infiel, y tenía una idea bastante buena de qué tipo de emergencia iba a ser esta. Aparentemente, Álvaro se había vuelto tan paranoico sobre su supuesta aventura que había empezado a seguirla. El problema era que, en su desesperación por atraparla siendo infiel, se había descuidado con sus propias actividades. Mientras seguía a su inocente mujer a una comida perfectamente normal con su hermana, había dejado su propio teléfono desbloqueado en casa. Beatriz había regresado para encontrar docenas de mensajes de texto de múltiples mujeres, incluidas fotos que no dejaban absolutamente nada a la imaginación. El marido romántico, que la colmaba de regalos caros, no solo estaba siendo infiel, estaba dirigiendo lo que equivalía a un pequeño harén. Cuando mi mujer llegó a casa esa noche, estaba conmocionada. «No puedo creerlo», repetía. «Todos esos viajes, todos esos regalos, todo ese romance, todo era solo dinero de culpa». Asentí con simpatía mientras celebraba internamente la belleza de la autodestrucción inducida por la paranoia. «Eso es terrible. Beatriz debe estar devastada». «Lo está. Está hablando de quitarle todo en el divorcio». Aparentemente, había sospechado durante meses, pero se convenció a sí misma de que estaba siendo paranoica debido a todas las cosas dulces que él hacía. Mi mujer negó con la cabeza. «¿Cómo podía no saberlo? A veces la gente ve lo que quiere ver», respondí. «Es más fácil creer en una hermosa mentira que aceptar una verdad fea». La ironía no se me escapó. Mi mujer estaba describiendo la ceguera voluntaria de su amiga mientras estaba completamente ciega a su propia situación. El segundo matrimonio implosionó solo 3 días después, y este fue aún más espectacular. El adicto al juego, Diego, finalmente se había roto bajo la presión que yo había estado aplicando cuidadosamente. Entre sus deudas existentes y los gastos imaginarios que yo le había convencido de que su mujer estaba planeando, había hecho una apuesta final desesperada para intentar resolver todo a la vez. Perdió estrepitosamente. Los cobradores llegaron a la mañana siguiente, presentándose en su casa mientras su mujer estaba sola en casa. Nuria abrió la puerta para encontrar a 2 hombres muy grandes y muy serios, exigiendo el pago inmediato de deudas que ella ni siquiera sabía que existían. Cuando llamó a su marido histérica, él tuvo que confesar todo. El juego, las deudas, el hecho de que estaban a unas 3 semanas de perder su casa, todas esas vacaciones de las que ella había estado presumiendo, estaban financiadas con dinero que no existía. Mi mujer recibió la llamada telefónica durante la cena. Nos sentamos allí escuchando a su amiga sollozar sobre cómo su situación financiera perfecta era en realidad un castillo de naipes construido sobre mentiras y dinero prestado. «No lo entiendo», dijo mi mujer después de colgar. «Siempre parece tan estable, tan responsable. ¿Cómo pudo ocultar algo así? La adicción hace que la gente haga cosas desesperadas», observé.
Es asombroso lo convincente que puede ser alguien cuando su supervivencia depende de ello. 2 caídos, falta 1. El tercer matrimonio tardó un poco más en romperse, pero cuando lo hizo, fue el más satisfactorio de todos. El abusador emocional, Ricardo, había estado cada vez más agitado a medida que su mujer se volvía más segura y franca. Mi simple acto de tratarla como un ser humano con opiniones válidas le había recordado lo que se sentía al ser respetada, y ella estaba empezando a esperarlo en casa también. El punto de quiebre llegó durante una cena de amigos en su casa. Su mujer había preparado una comida elaborada, y cuando uno de los invitados felicitó su cocina, ella realmente sonrió y dijo, «Gracias», en lugar de desviar el mérito hacia su marido. Fue entonces cuando él cometió su error delante de todos. Le gritó por presumir, y le dijo que fuera a revisar la cocina, en lugar de quedarse allí, aceptando elogios que no merecía. La habitación se quedó en silencio sepulcral. Incluso para los bajos estándares de este grupo, fue escandalosamente cruel e inapropiado. Pero en lugar de la habitual sumisión avergonzada, Clara hizo algo diferente. Lo miró directamente a los ojos y dijo, «No». Solo esa palabra, pero cargaba el peso de años de dignidad reprimida. Su rostro se puso rojo de ira. «Perdona, dije que no. No voy a ir a la cocina. No estoy aquí parada para ser insultada, y ciertamente no voy a disculparme por ser felicitada por mi trabajo duro». La explosión que siguió fue todo lo que había esperado, y más. Delante de 6 testigos, reveló exactamente quién era realmente. Los gritos, el abuso verbal, las amenazas, los intentos de intimidarla físicamente hasta la sumisión. Fue una clase magistral de masculinidad tóxica, y todos en esa habitación pudieron verlo en toda su fea gloria. La parte más hermosa fue observar las caras de los otros invitados, al darse cuenta de lo que habían estado presenciando todos estos años. Las bromas, que no eran realmente bromas, la forma en que ella siempre parecía nerviosa a su alrededor, el control que ejercía sobre cada aspecto de su vida, todo tenía sentido ahora. Cuando finalmente salió furioso, su mujer se volvió hacia la sala y dijo en voz baja, «Creo que necesito un abogado de divorcio. 3 matrimonios perfectos, 3 fracasos espectaculares». Y mi mujer había presenciado cada colapso. Las secuelas fueron fascinantes de ver. Mi mujer pasó la siguiente semana y pico tratando de procesar cuán completamente equivocada había estado sobre las situaciones de sus amigas. Las mujeres que había puesto como ejemplos de éxito marital ahora estaban lidiando con infidelidad, ruina financiera y abuso emocional. «Simplemente no lo entiendo», dijo una noche, acurrucada en el sofá con una copa de vino. «Todos parecían tan felices, tan perfectos. ¿Cómo me equivoqué tanto?» «Quizás no estabas viendo sus matrimonios», sugerí suavemente. «Quizás estabas viendo las actuaciones que montaban para todos los demás». Me miró con ojos nuevos y pude ver los engranajes girando. Por primera vez desde su devastador comentario en la cena, estaba empezando a cuestionar su propio juicio. «Las cosas que dije esa noche», comenzó vacilante, «sobre ti, sobre nosotros. ¿Qué pasa con ellas? Te estaba comparando con hombres que resultaron ser mentirosos, infieles y abusadores». Su voz era pequeña, avergonzada. «Pensé que eran mejores maridos porque eran más llamativos, más dramáticos en sus gestos». Permanecí en silencio, dejándola trabajar a través de la realización por su cuenta. «Tú nunca me fuiste infiel, nunca me mentiste sobre el dinero, nunca me hiciste sentir pequeña o inútil». Estaba llorando ahora. Y me paré allí delante de todos y dije que eran mejores que tú. El momento colgaba entre nosotros como un puente que ella no estaba segura de si se le permitía cruzar. Me había humillado públicamente, cuestionado mi valía como marido y puesto 3 matrimonios desastrosos como ejemplos de lo que quería en su lugar. Ahora sabía la verdad. La pregunta era, ¿qué iba a hacer al respecto? «Lo siento», susurró, y por primera vez en semanas sonó genuino. Pero lo siento no iba a ser suficiente. No esta vez. Había aprendido una lección importante sobre suposiciones y comparaciones. Pero yo tenía algunas lecciones más que enseñarle sobre consecuencias y respeto. Después de todo, una disculpa sin cambio de comportamiento es solo manipulación con mejores relaciones públicas. La disculpa colgaba en el aire entre nosotros como humo de un fuego moribundo.
Mi mujer estaba sentada allí, con lágrimas corriendo por su rostro, esperando que la absolviera de la humillación por la que me había hecho pasar. Pero el perdón, el verdadero perdón, no es algo que puedas repartir como regalitos de fiesta. ¿Lo sientes por qué exactamente?, pregunté, acomodándome en mi silla. Ella parpadeó, claramente esperando una aceptación inmediata de su disculpa, por lo que dije esa noche, por compararte con ellos, por hacerte sentir que no eras suficiente. ¿Hacerme sentir? Solté una risa corta. No me hiciste sentir nada. Anunciaste públicamente que yo era inferior a 3 hombres que, resulta, son un infiel, un adicto al juego y un abusador. Eso no se trata de sentimientos. Eso se trata de respeto. Su rostro se arrugó. Lo sé, estaba equivocada en todo. Lo veo ahora. ¿Lo ves? Porque hace una semana, esos eran tus modelos a seguir. Hace una semana, querías que fuera más como ellos. Me incliné hacia adelante. Dime, ¿qué cualidad específicamente querías que adoptara? ¿La infidelidad? ¿El engaño financiero? ¿O tal vez el abuso emocional? Eso no es justo, protestó. No sabía nada de eso. No quería saber. Hay una diferencia. Me levanté, caminando hacia la ventana. Viste regalos caros y asumiste romance. Viste viajes exóticos y asumiste amor. Viste control y asumiste fuerza. Nunca te molestaste en mirar más profundo porque la superficie era lo suficientemente brillante. Ella estaba sollozando ahora, pero yo no había terminado. Aquí está lo que realmente me molesta. Continué, mi voz tranquila pero cortante. No es solo que me compararas con otros hombres, es que lo hiciste públicamente delante de tus amigas en nuestra casa. Me humillaste como una jugada de poder para establecer algún tipo de jerarquía social donde yo estaba en el fondo. No quise decir eso. Sí, lo hiciste, absolutamente lo hiciste. Porque si hubieras tenido preocupaciones sobre nuestro matrimonio, si genuinamente querías que yo fuera diferente, habrías hablado conmigo en privado. En cambio, elegiste avergonzarme delante de una audiencia. La verdad de ello la golpeó como un golpe físico. Pude ver el momento en que se dio cuenta de que yo tenía razón, que su declaración pública no había sido sobre mejorar nuestra relación, había sido sobre ponerme en mi lugar. Entonces, ¿ahora qué?, preguntó en voz baja. Ahora aprendes cómo se ven las consecuencias. Me volví para mirarla. ¿Querías ver cómo te comparabas con tus amigas? Bueno, ahora puedes ver exactamente cómo se siente eso. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que estás a punto de descubrir cómo es estar sola mientras averiguas si realmente quieres estar casada conmigo o si solo te estabas conformando porque pensabas que no podías hacerlo mejor. Me estás dejando. Te estoy dando exactamente lo que pediste. Espacio para evaluar tus opciones. Tiempo para ver si realmente hay maridos mejores por ahí que el que descartaste públicamente. El pánico en su voz fue inmediato. Pero no quiero espacio. Quiero solucionar esto. Qué conveniente. Ahora que los matrimonios de tus amigas han implosionado y te enfrentas a la posibilidad de ser la soltera del grupo, de repente, lo que tenemos parece más atractivo. Abrió la boca para negarlo, luego la cerró de nuevo. Ambos sabíamos que tenía razón. Así es como va a funcionar esto, dije, mi voz firme y definitiva. Vas a tomarte un tiempo para pensar realmente si quieres estar casada conmigo, no como un plan de respaldo o una opción segura, sino porque realmente valoras lo que tenemos. Y yo voy a tomarme un tiempo para decidir si quiero estar casado con alguien que me ve como un premio de consolación. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario. Tal vez una semana, tal vez un mes, tal vez más. Pero aquí está la cosa. Si decidimos solucionar esto, será en términos completamente diferentes. No más darme por sentado. No más falta de respeto pública. No más comparaciones con los matrimonios de otras personas. Me moví hacia la puerta. Luego me detuve. Y para que quede claro, esto no es una negociación. Esto no soy yo pidiendo cambios o esperando que lo hagas mejor. Esto soy yo diciéndote que la versión de nuestro matrimonio, donde te sentías cómoda, humillándome, ha terminado permanentemente. La puerta se cerró detrás de mí con un clic silencioso, dejándola sola con las consecuencias de sus elecciones
y los escombros de todo lo que pensaba que quería. Pasaron 3 semanas antes de que ella se pusiera en contacto. 3 semanas de silencio de radio mientras veía a sus amigas navegar por los restos de sus matrimonios colapsados. Beatriz estaba inmersa en los trámites de divorcio, descubriendo nuevas aventuras cada vez que su abogado investigaba más a fondo. La mujer del adicto al juego, Nuria, se había mudado de vuelta con sus padres después de perder la casa. La víctima de abuso, Clara, estaba en terapia, reconstruyendo lentamente un sentido de autoestima que había sido sistemáticamente destruido. Cuando mi mujer finalmente llamó, su voz era diferente, más pequeña de alguna manera, pero más genuina de lo que había sido en años. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿Estás lista para tener una conversación real o simplemente te sientes sola? La pausa me dijo todo lo que necesitaba saber. Había estado pensando, realmente pensando, sobre lo que quería frente a lo que realmente tenía. Nos encontramos en una cafetería en el centro, territorio neutral, donde ninguno de los dos tenía la ventaja de la familiaridad. Parecía cansada, pero más alerta de lo que la había visto en meses. Como alguien que finalmente había dejado de caminar sonámbula por su propia vida. He estado observando lo que les pasó, dijo sin preámbulos, a Beatriz, a las otras, y sigo pensando en cómo las puse como ejemplos de lo que quería, y ahora veo lo que casi tiré por la borda. Me miró directamente a los ojos. Te humillé porque estaba avergonzada de tener un matrimonio estable y honesto en lugar de uno dramático. Confundí disfunción con pasión, control con fuerza. Bebí mi café, esperando más. Nunca me fuiste infiel, nunca mentiste sobre el dinero, nunca me hiciste sentir inútil, pero de alguna manera me convencí de que eso te hacía aburrido en lugar de confiable. Su voz se quebró ligeramente. Fui una idiota. Sí, lo fuiste. Ella se estremeció ante la franqueza, pero no discutió. No sé cómo arreglar esto. Empiezas entendiendo que esto no se trata de arreglar nada. Se trata de construir algo completamente nuevo. El matrimonio que teníamos antes, donde podías faltarme al respeto públicamente y esperar que yo simplemente lo aguantara, está muerto. Lo sé. ¿Lo sabes? Porque saberlo intelectualmente y aceptarlo emocionalmente son dos cosas diferentes. Te sentiste cómoda tratándome como una opción segura que podías dar por sentada. Esa comodidad se ha ido para siempre. Ella asintió. Las lágrimas comenzaban a caer. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que demuestres que entiendes lo que es el respeto. No solo decir que lo sientes, sino demostrarme a través de tus acciones que valoras lo que tenemos en lugar de medirlo constantemente contra los mejores momentos de otra persona. ¿Cómo hago eso? Tú averígualo. No voy a darte una lista de verificación para seguir. O entiendes por qué lo que hiciste estuvo mal y cambias tu comportamiento en consecuencia, o no lo haces y ambos seguimos adelante con nuestras vidas. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, el peso de los posibles finales colgando entre nosotros. Quiero intentarlo, dijo finalmente. No porque tenga miedo de estar sola, sino porque finalmente entiendo lo que realmente tengo contigo. ¿Y qué es eso? Compañerismo, honestidad, alguien que me respeta lo suficiente como para decirme la verdad, incluso cuando es incómoda. Se secó los ojos. Quiero volver a casa. Estudié su rostro, buscando signos de actuación o manipulación. Lo que vi, en cambio, fue a alguien que había sido forzada a confrontar algunas verdades duras sobre sí misma, y no le había gustado lo que había encontrado. Una oportunidad, dije finalmente. No porque te la merezcas, sino porque quiero ver si realmente puedes cambiar. Pero entiende esto. La primera vez que me faltes al respeto, la primera vez que me hagas sentir como un plan de respaldo, la primera vez que compares nuestro matrimonio con la fantasía de otra persona, hemos terminado permanentemente. Lo entiendo. Espero que lo hagas. Porque no soy el mismo hombre que aceptaría ser humillado por el bien de mantener la paz. Esa versión de mí se ha ido. 6 meses después, éramos más fuertes de lo que habíamos sido nunca. No porque ella hubiera aprendido a actuar con respeto, sino porque había aprendido a sentirlo realmente. La mujer que una vez me descartó públicamente como inferior, ahora me presentaba a gente nueva como alguien de quien estaba orgullosa de estar casada. La transformación no fue instantánea ni fácil.
Hubo momentos en los que los viejos patrones intentaron resurgir, cuando se sorprendía a sí misma a punto de hacer una comparación o dar algo por sentado, pero se detenía, corregía el rumbo y elegía activamente una respuesta diferente. Sus amigas, mientras tanto, estaban aprendiendo sus propias lecciones duras. Beatriz había descubierto que el romance sin respeto es solo una manipulación costosa. La mujer del adicto al juego, Nuria, se dio cuenta de que la seguridad financiera construida sobre mentiras no es seguridad en absoluto. Clara, la víctima de abuso, entendió que el control, disfrazado de cuidado, sigue siendo abuso. Todas habían estado tan ocupadas envidiando las presentaciones superficiales de las demás, que ninguna se había molestado en mirar los cimientos sobre los que estaban construidos sus matrimonios. Cuando esos cimientos se desmoronaron, finalmente entendieron lo que mi mujer estaba empezando a aprender, que el verdadero compañerismo no se trata de grandes gestos o exhibiciones dramáticas. Se trata de confianza, honestidad y respeto mutuo, mantenido a través de innumerables pequeñas elecciones cada día. Mi mujer aprendió a valorar la sustancia sobre el espectáculo, la estabilidad sobre la sensación, y yo aprendí que a veces la única forma de salvar un matrimonio es estar dispuesto a perderlo. Al final, ella no consiguió un marido mejor, consiguió una mejor comprensión del que ya tenía.